Hola a todos. Reciban un cordial saludo por parte de la Asociación Civil ADB Editores, conformada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. La presente mesa redonda tiene como tema central el estado de cosas inconstitucional. Contamos con la participación de los abogados Carlos Arias, quien presentará la postura a favor, y Lucas Gersi, quien presentará la postura en contra. Carlos Arias es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por la Universidad de Pisa. Actualmente trabaja en el Congreso de la República en la reforma al nuevo Código Procesal Constitucional. Doctor Arias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, claro. En primer lugar, agradecerte, Gino, y agradecer a la asociación por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, y más aún compartiendo esta mesa redonda con un buen amigo como Lucas. Entonces, para empezar con ese tema tan bonito, tan interesante, pues la aplicación del estado de cosas inconstitucional en el país, me gustaría en primer lugar señalar cuáles son los antecedentes, de manera muy breve, de esta técnica, como lo llama el Tribunal Constitucional del Perú, el fundamento constitucional del mismo, y finalmente arribar a, creo, la posición un tanto contradictoria y que genera conflicto de si es que el Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional tiene la legitimidad para utilizar tal técnica y realizar esta declaración de estado de cosas inconstitucional, ¿no? Entonces, en primer lugar, en cuanto a los antecedentes, de manera muy breve, es necesario tomar la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, en el famoso caso Brown, en el que se evidenció la situación estructural de discriminación racial que existía en los colegios públicos del referido país por los años 60 aproximadamente. Y fue de manera posterior a ello que en la región la Corte Constitucional de Colombia es que recoge por primera vez esta declaración de estado de cosas inconstitucional, la cual fue inspirada claramente pues, en este uso que hizo la Corte Constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora bien, para proceder con el desarrollo de los fundamentos de un estado de cosas inconstitucional, quisiera precisar de que son tres los fundamentos por los cuales yo creo que se utiliza, o en este caso en el Perú, el Tribunal Constitucional hace uso de esta técnica. La primera de ellas es la concepción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la dimensión de los derechos fundamentales según el profesor Robert Alexi. ¿Y esto por qué lo digo? Todo derecho fundamental, según el profesor Alexi, tiene dos dimensiones. Una dimensión tanto subjetiva, que recae o quiere señalar de que toda persona es titular de un derecho, y una dimensión objetiva, que supone que los derechos fundamentales inspiran el ordenamiento jurídico. En ese sentido, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para que pueda, y valga la redundancia, tener efectividad, no solo requiere, pues, de que se atienda o se tutele en una dimensión subjetiva, en tanto algún justiciable acuda a la justicia constitucional para que pueda poder garantizar su derecho que alega, sino también desde una dimensión objetiva, en tanto pueden existir algún obstáculo o alguna traba para que pueda gozar de este derecho fundamental del cual esa persona es titular. En cuanto haya obstáculos para que esta persona pueda gozar del derecho fundamental que reclama, pues no se habría tutelado de una manera correcta y eficaz el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? ¿Por qué no sería efectiva? No sería efectiva si solo se tutela la dimensión meramente subjetiva y no la objetiva. Eso en cuanto al primer fundamento. En cuanto al segundo fundamento, yo creo que responde al artículo 44 de la Constitución y al artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. ¿Por qué el artículo 44 de la Constitución? El artículo 44 de la Constitución, en breves cuentas, en resumen, en el primer párrafo, señala de que el Estado debe garantizar los derechos humanos. Ahora bien, yo entiendo, y es una crítica totalmente válida, de que se puede decir de que los derechos fundamentales o los derechos humanos
no se garantizan solo a través de la jurisdicción, sino se garantizan a través de políticas públicas. Y estas políticas públicas son dirigidas y emanan del Poder Ejecutivo en coordinación tal vez con el Poder Legislativo, más no desde un tribunal constitucional o desde una corte constitucional. Sin embargo, yo creo de que el tribunal, al declarar un estado de cosas inconstitucional, es una especie de gatillo y advierte que en determinada circunstancia hay una vulneración sistemática de un derecho fundamental. Entonces, el Tribunal Constitucional no va a ser el que va, digamos, generar, crear o diseñar una política pública, sino va a advertir a diversos órganos, a diversas instituciones, que hay una falla, y hay una falla sistemática, y hay una falla que impide que un gran grupo de personas se le pueda garantizar determinado derecho. Entonces, creo que el artículo 44 puede ser un fundamento constitucional para el uso de esta técnica. Así también en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, el cual señala de que son fines de los procesos constitucionales la garantía de los derechos fundamentales y de la Constitución, el respeto irrestricto de la Constitución. Entonces, tal como lo dije en el primer fundamento, ¿cómo es posible que uno pueda garantizar o gozar de un derecho fundamental si es que hay trabas u obstáculos que son sistemáticos, que impiden el goce del mismo? Entonces, en atención a estos dos artículos, considero de que podría configurar como un segundo fundamento para el uso de la técnica del estado de cosas inconstitucional. Y finalmente, otro fundamento que considero válido es de que en nuestro país, lamentablemente, las cosas no funcionan como deberían funcionar. El Poder Ejecutivo muchas veces, o el Poder Legislativo, deja pues en una situación de vulneración de derechos fundamentales, de manera tal que no hay posibilidad de que estos puedan advertir qué derechos se están vulnerando. Y creo yo de que es rol de la justicia constitucional de advertir tales deficiencias para que pueda servir de apoyo, llamémosle así, a estos dos poderes mencionados, para que haya una plena garantía y se tutelen de una manera adecuada los derechos fundamentales. Ahora, ello en cuanto a los fundamentos. En cuanto a la legitimidad para declarar un estado de cosas inconstitucional, creo yo que hay una controversia si es que un tribunal constitucional vamos, es un poder constituido, puede o no puede declarar este estado de cosas inconstitucional que no solo implica y no surte efectos para una persona que recurre a la justicia constitucional, sino de que son efectos, no es interpartes, sino es ultrapartes, o sea, involucra a diversos órganos y a diversos poderes del Estado para que puedan llevar a cabo esta vulneración sistemática. Entonces, es el Tribunal Constitucional el que tiene la legitimidad para declarar y hacer uso de esta técnica. Considero que sí. Sin embargo, hay, según Marc Touchnet, señala pues de que hay dos tipos de control. Touchnet señala de que hay un control débil y hay un control fuerte. Un control débil es únicamente cuando una Corte Constitucional advierte que hay una vulneración sistemática de un derecho fundamental. Y un control fuerte es aquel en el que no solo advierte, sino el que diseña la política pública, en donde el juez constitucional es parte de la política pública, en donde el juez constitucional pone los parámetros de la política pública. Y en ese tipo de control, considero de que el juez constitucional no tiene la legitimidad para realizar o aplicar de ese modo esta técnica, sino tal vez realizar un control, llamémosle en las categorías que usa Touchnet, débil, para que pueda advertir ahí donde exista una vulneración de un derecho fundamental que afecte a un gran número de personas. Más aún cuando a través de esta declaración se pueden evitar multiplicidad de litigios posteriores por la misma vulneración
del mismo derecho fundamental. Entonces, considero yo de que haciendo uso de esta técnica se puede lograr la efectividad y la tutela de los derechos fundamentales en el país. Muchas gracias. Eh, para proceder con la postura en contra nos acompaña Lucas Gersi, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría por la Universidad de Chicago, fue asesor en el Tribunal Constitucional. Actualmente es abogado en el Estudio Gersi y profesor en la Universidad San Martín de Porres. Doctor Gersi, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Realmente para mí es un gusto grande, un honor grande estar aquí con Agnitio, con Advocatus, además en compañía de un amigo tan querido como Carlos Arias. Realmente, Carlos, un gusto muy grande estar acá en esta conversación contigo. Sin embargo, Carlos, yo me veo en el lamentable deber de transmitirte que desde mi punto de vista estás profundamente equivocado. Y desde mi punto de vista, Carlos, tu defensa del estado de cosas inconstitucional es una defensa bastante superficial, porque tú nos has dicho, has invocado bastantes razones, pero que no son razones que se refieren de manera directa a los problemas que nos plantea el estado de cosas inconstitucionales, sino que son razones que en realidad son muy generales, ¿no es cierto? El artículo 2 de la Constitución, que invocas como fundamento, es un artículo muy general, una cláusula innominada de derechos fundamentales. El artículo 44, que habla del Estado social y democrático de derecho, también es una cláusula muy general. No veo realmente que de allí se deduzca que el estado de cosas inconstitucionales sea algo admisible en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Realmente yo creo que esta figura no solamente es una mala idea desde el punto de vista de las políticas públicas, sino que además es una figura que plantea una serie de problemas y que no debe ser aceptada en un Estado constitucional. Y para eso voy a empezar a exponer mis razones. Yo creo que un primer punto es un punto muy básico. No por mucho repetir una mentira, la mentira se convierte en una verdad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todos los demócratas, todas las personas que te creemos en el Estado de Derecho, tenemos que de plano rechazar una doctrina muy equivocada, una doctrina que es muy dañina desde mi punto de vista para la institucionalidad en el Perú, que lamentablemente es una doctrina extendida. Y yo me refiero a la doctrina de el supuesto poder de autonomía procesal de las Cortes Constitucionales y de los tribunales constitucionales, ¿no es cierto? En el derecho público, en general, todas las instituciones públicas, incluyendo las Cortes de Justicia y los tribunales de justicia, tienen competencias que están tasadas previamente en la ley. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, al igual que el INDECOPI, ¿no es cierto?, al igual que los ministerios, al igual que todas las entidades públicas en general, no es que puedan estas entidades hacer lo que les provoque hacer o hacer lo que les parezca hacer. Esa es la gran diferencia entre el ciudadano, el particular, en cuyo caso la regla general es la libertad, y la entidad pública, que solo puede hacer aquellas cosas que la comunidad política, la comunidad ciudadana, a través de la Constitución, a través de la ley, le delega que haga. Entonces, para los peruanos demócratas no es aceptable que el Tribunal Constitucional o una Corte de Justicia se arrogue a sí mismo poderes que no le han sido concedidos. Puede ser que nos parezca bonito, ¿no es cierto? Si es que nosotros estamos de acuerdo con el criterio de ciertos jueces, si confiamos en ciertos jueces nos va a gustar, de repente si no confiamos en el criterio de ciertos jueces no nos va a gustar, pero el tema central aquí es que el poder actuar desde el punto de vista de una corte, desde el punto de vista de un tribunal, desde el punto de vista de cualquier entidad pública, es algo que requiere autorización. Los tribunales no tienen en un Estado de Derecho, no deberían tener en todo caso en un Estado de Derecho, la capacidad para inventar procedimientos, la capacidad para inventar reglas, como el mago que saca un sombrero ex nihilo, del aire, ¿no? Que saca un conejo del sombrero ex nihilo. Eso no lo podemos aceptar los demócratas. ¿Por qué razón? Porque en un Estado de Derecho el poder no te lo atribuyes tú mismo a ti. Hay un conflicto de intereses ahí. El poder no te lo atribuyes tú mismo a ti, sino que el poder tiene que serte concedido a través de un mecanismo con participación democrática. Y esto es, en primer término, la distribución de competencias que está contenida en la Constitución, y en segundo término, el desarrollo de esas competencias en las leyes y fundamentalmente en las leyes orgánicas.
Entonces, cuando nosotros aceptamos que el Tribunal Constitucional o que el Poder Judicial, que tiene competencia para, de repente, en un proceso de amparo, volver el estado de cosas al momento anterior a la vulneración de un derecho constitucional, si nosotros aceptamos que en ese foro hay el poder ya no de volver el estado de cosas a lo anterior, sino de dar declaraciones de carácter general, generar políticas de carácter general, de repente darle órdenes a entidades que no han participado en el proceso, etc. Si nosotros aceptamos que entidades jurisdiccionales se arroguen a sí mismas poderes que no les han sido concedidos, estamos generando un daño, estamos generando un menoscabo a la distribución de competencias que está establecida en la propia Constitución. Es decir, en el nombre que nosotros consideramos que es la tutela de derechos fundamentales, que puede ser algo por tutela de derechos fundamentales, nosotros lo que hacemos es que rompemos, quebramos la estructura de competencias establecida en la Constitución. Entonces, ese es un primer punto. El estado de cosas inconstitucional es una figura que quiebra, desconoce, se aparta de la estructura de separación de poderes prevista en la Constitución y en las leyes que la desarrollan. Las Cortes de Justicia no crean normas generales y abstractas. Ni siquiera cuando están resolviendo, por ejemplo, el proceso de inconstitucionalidad o el proceso competencial, crean normas generales y abstractas. A veces se parece, interpretan, ¿no es cierto?, expulsan del ordenamiento jurídico, emiten opinión sobre un montón de cosas que son opiniones que no son vinculantes, que son obiter dicta. Pero los tribunales constitucionales crean ley positiva. Que hay que respetar la separación de poderes. El mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho. Principio de corrección funcional. Ese es un primer punto que es importante. Un segundo punto que es importante es la necesidad de respetar en la tramitación de los procesos, respetar siempre los derechos fundamentales de naturaleza procesal, que no porque son derechos fundamentales de naturaleza procesal, son derechos fundamentales de segunda categoría. Y me explico. Hay muchos casos que yo he visto en el Tribunal Constitucional como asesor, en los cuales yo lamentablemente he advertido que a veces se le concede, o a veces el Tribunal Constitucional emite órdenes que vinculan a entidades que no han participado en el proceso. Es decir, de repente es un amparo entre la ONP y un pensionista, y en ese amparo entre la ONP y el pensionista, el TC declara un estado de cosas inconstitucional, y ese estado de cosas inconstitucional, ¿a quién vincula? De repente al Ministerio de Economía, que no se pudo defender. De repente a una AFP, que no se pudo defender. De repente un tercero, que no se pudo defender. Y una regla esencial, indiscutible del Estado de Derecho, es que si estás emitiendo una sentencia que va a ser oponible a una entidad pública determinada, esa entidad pública determinada se tiene que poder defender. Entonces, el estado de cosas inconstitucional es realmente una figura que en muchos casos puede ser lesiva del derecho de defensa de las partes. Y no solamente puede ser lesiva del derecho de defensa de las partes porque de repente va a vincular a una parte que no ha podido participar en el proceso, no ha podido exponer sus argumentos de defensa en el proceso, sino que de repente también quizá va a ser lesiva del derecho de defensa. ¿Por qué razón? Porque lo que hace el Tribunal Constitucional cuando emite una orden de este tipo, de estado de cosas inconstitucional, es que quiebra también el principio de congruencia procesal, que es un principio esencial del Estado de Derecho al desarrollo de toda actividad jurisdiccional. Es decir, la demanda tiene ciertos términos, ¿no es cierto? Quien contesta la demanda se defiende de esos términos, ¿no es cierto? Entonces el asunto controvertido es aquel asunto sobre el cual ha habido debate, sobre el cual ha habido contradictorio, pero luego resulta que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial no resuelve sobre el aspecto sobre el cual tenía que resolverse y sobre el cual las partes discutieron, sino que resuelve sobre otra cosa. De repente las partes tenían argumentos sobre eso y el TC no habló, no les permitió que se defiendan acerca de eso porque el TC cambió los términos de la discusión y de manera sorpresiva estableció ciertas órdenes, y eso también puede vulnerar el derecho de defensa, ¿no? Y el principio de congruencia procesal. Entonces, estos son argumentos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y hay varios argumentos más, ¿no es cierto? Esta situación, ¿no es cierto?,
Si es que el caso trata de A y el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre A, sino que se pronuncia sobre algún tema vinculado que de repente ciertos integrantes hay un problema más grave todavía, por controversias. Es decir, lo que el TC tiene que hacer es que el TC tiene que resolver casos que son casos reales y que son los casos planteados por las partes. El TC no tiene autorización en el Perú para resolver casos hipotéticos o para resolver con si eso ocurre, entonces los jueces tendrían un poder enorme, un poder exorbitante dentro del esquema de competencias del Estado constitucional, porque en ese caso prácticamente es como si los jueces pudieran pronunciarse, se meten a resolver el problema social. Si los jueces creen que hay un problema económico, se meten a resolver el problema económico. Si los jueces consideran que hay algún problema en el Perú con la educación, con la salud, con lo que sea, se meten a resolverlo sin importarles que esto haya sido realmente la materia del proceso, que se les haya pedido una opinión, que haya contradictorio. Entonces, en realidad, esta es una herramienta que permite que el poder que ejerzan las Cortes de Justicia ya no sea un poder predecible, limitado, circunscrito al proceso, que respete el derecho de defensa, sino que esto de acá, ¿qué cosa es? Esto es una fórmula que permite que el poder limitado, propio de un Estado de Derecho, se convierta en un poder ilimitado que ya no es propio de un Estado de Derecho, sino que a lo mejor es propio ya de otra forma de gobierno que a mí ya no me gusta, ¿no? Entonces realmente hay muchos problemas. Y yo quiero, Carlos, que tú me digas qué piensas acerca de esto, porque estos no son problemas menores, ¿no? Y hay que debatir acerca de esto. Yo creo que realmente es una institución procesal peligrosa, sin fundamento en la Constitución, sin fundamento en la ley, que genera una serie de distorsiones y una serie de problemas, y por esas razones, y otras más que voy a explicar después, es que no estoy a favor de esta institución procesal. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias, Carlos, por tolerar mis cuestionamientos, y nada, muchas gracias. Gracias, doctor García. Ahora pasamos con la réplica del doctor Arias. Sí, con mucho cariño, Lucas, también. Creo de que en realidad hay una pequeña confusión en cuanto a cómo se entiende el ejercicio de determinados derechos. Quiero señalar solo de manera muy breve y de manera preliminar de que yo no me refería al artículo 2 de la Constitución, el cual señala pues los derechos fundamentales innominados, y el artículo 3, sino el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, el cual señala cuáles son los fines de los procesos constitucionales. Entonces, bueno, en primer orden señala pues de que la declaración del estado de cosas inconstitucional lo que genera es un quiebre del orden de competencias en cuanto incidiría tal vez en esferas que a una Corte Constitucional no le corresponde, como es el tema de crear o diseñar políticas públicas. Y al respecto, tal vez ahí podemos lograr algún consenso, Lucas. ¿Y cuál es ese consenso? Mira, por ejemplo, yo estoy segurísimo, y claro que es así, que puedes o te acuerdas de este estado de cosas inconstitucional en el que en un proceso de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional mandó a crear la SUNEDU, lo que ahora es la SUNEDU. O, por ejemplo, el estado de cosas inconstitucional que este año se declaró, en el que ordenó que si es que no se desasignaban los penales en 5 años, se iban a cerrar los penales, ¿no? Entonces, creo, por ejemplo, en el caso de la creación de la SUNEDU, que fue orden del Tribunal Constitucional, que es así como surge la Superintendencia Nacional de Educación, en el que incluso en la propia sentencia el Tribunal Constitucional ordenaba qué funciones tenía que tener la SUNEDU, lo cual a mi parecer resulta totalmente fuera de las competencias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, por ejemplo, si nos remitimos al estado de cosas inconstitucional el caso de las hermanas Ciesa, ¿no? De educación en zonas rurales, en el que no había colegios en zonas rurales para que estas hermanas mayores de edad puedan acceder a la educación básica, que tiene que ser garantizada gratuitamente por el Estado, como lo señala la Constitución. Creo yo de que en ese caso el Tribunal Constitucional hace bien en señalar de que hay una vulneración del derecho fundamental a la educación en zonas rurales en cuanto al acceso y en cuanto a la disponibilidad. Por ejemplo, y no es que estemos hablando
de hipótesis, o no es que estemos hablando en abstracto. Esto es, no es que el Tribunal Constitucional dice, ¿saben qué? Nosotros consideramos de que en la zona rural, como uno puede deducir, no hay colegios, sino de que pueden pedir informes a determinados organismos, instituciones, ministerios, para que corroboren la efectiva vulneración sistemática del derecho fundamental, como es en este caso de las hermanas Ciesa, del derecho fundamental a la educación básica regular. Entonces, en ese sentido, yo creo de que no podemos hablar, pues, de que es únicamente una declaración en abstracto, ¿no? De que es una hipótesis o lo que se le ocurre al tribunal, sino de que emite esta declaración en tanto corrobora la información que verifica de que en efecto existe esta vulneración de un derecho fundamental que se alegue en el proceso, ¿no? Ahora, señalas de que se vulnera el derecho a la defensa de aquellos órganos o ministerios o cualquier otra institución que se vulnera el derecho a la defensa de este órgano al cual se le ordena que haga determinada acción para que pueda enmendar la vulneración sistemática del derecho fundamental. Ahora mi pregunta va a lo siguiente. Imaginemos que se le emplace y se le otorgue la posibilidad de defensa, imaginemos al INPE en el caso de la declaración de estado de cosas inconstitucional por hacinamiento en los penales. Se le cita al INPE, imaginemos, y al Ministerio de Economía, al MEF. ¿El MEF qué va a decir? ¿No hay hacinamiento? ¿El MEF qué va a decir? ¿No tengo plata para darle? ¿O va a decir, sí le he dado, pero el INPE no ha dispuesto bien del recurso o de la partida que yo le he dado? Entonces, ¿tendría efectividad el derecho a la defensa en ese caso? ¿De qué manera podría materializarse ese derecho a la defensa? ¿Cuál sería la finalidad del derecho a la defensa? Únicamente para que cuestione una serie de hechos que resultan inconstitucionales o una serie de hechos que vulneran un derecho fundamental. Pues no lo creo. En ese caso yo creo que el derecho a la defensa no tiene alguno, en tanto el órgano al cual el Tribunal Constitucional le señala una obligación de hacer, como por ejemplo diseñar una política pública, no creo de que incida en la esfera jurídica del organismo al cual se le ordena, en cuanto sería o carecería de sentido que en el contradictorio diga de que no existe tal vulneración sistemática. ¿Con qué fin diría eso? ¿Con qué fin lo diría? Si es que en la práctica, en la realidad, sí existe después de una corroboración por parte de una Corte Constitucional, ¿no? Entonces, pero creo de que eso no puede quedar tampoco ahí. Creo de que el estado de cosas inconstitucional hay que darle un poco más de vuelta. Por ejemplo, se declaró en el mes de septiembre un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la identidad de las personas transgénero y se ordenó a la RENIEC a que pueda emitir un DNI, ¿no? Con la identidad de la persona, la identidad de género de la persona. Y este fue un juzgado, esto es, un juez de primera instancia que declaró un estado de cosas inconstitucional. Entonces ahí cabe formularse la interrogante, la pregunta. ¿Puede un juez de primera instancia declarar un estado de cosas inconstitucional? ¿O es únicamente competencia del Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, para que pueda efectuar esa técnica? Yo considero de que en ese caso, y es un tema estrictamente procesal, creería de que el estado de cosas inconstitucional, en caso se declare en primera instancia, no debería ser ejecutado en primera instancia, sino debería ser ejecutado en tanto y en cuanto adquiera calidad de cosa juzgada la sentencia que contiene ese estado de cosas inconstitucional. ¿Y esto por qué? Porque si es que se ejecutaría un estado de cosas inconstitucional en primera instancia, e imaginemos que una segunda instancia que se mantenga en segunda instancia que confirmen, pero el Tribunal Constitucional, cuando llegue el RAC, revoque el estado de cosas inconstitucional, se habría movido todo el aparato estatal. Se habría efectuado, no sé, desembolsos de dinero, de personal, etcétera, para que pueda garantizar o suplir o enmendar una vulneración sistemática de un derecho fundamental cuando en realidad no lo ha habido.
Entonces, en ese caso, yo creo que un juez de primera instancia, que esto vendría a ser un juez del Poder Judicial, no podría declarar un estado de cosas inconstitucional, sino, o perdón, sí podría, pero no se podría ejecutar. Y solo se ejecutaría siempre y cuando ésta tenga calidad de cosa juzgada. Entonces, creo de que esa es mi postura en cuanto a la aplicación pues, de esta técnica tan controvertida. Gracias, doctor Arias. Doctor García, su duplica. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Carlos, me hubiera gustado que me contestes de manera un poco más directa. Yo siento que hay algunos puntos que de repente no se han contestado, ¿no? Pero a ver, en todo caso, a mí me gustaría plantear mi dúplica, mi réplica, ¿no? En primer lugar, yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la opinión vertida en el tribunal por el TC o por jueces en casos particulares cuando declararon un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Nos puede gustar lo que dijo el TC sobre la educación rural, nos puede gustar lo que dijo el TC sobre temas previsionales, pensionarios, nos puede gustar lo que dijo sobre los penales, pero de ahí no se sigue que esta figura esté adecuadamente sustentada desde el punto de vista procesal. De ahí no se sigue que la figura deba existir, de ahí no se sigue que el TC efectivamente tenga la competencia para realizar este tipo de declaraciones. Es decir, de casos particulares, que estemos de acuerdo con lo que dijo el TC, no se sigue que esto tenga que existir desde el punto de vista procesal, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer punto que yo creo que es importante. Un segundo punto que yo creo que es importante, Carlos, es que realmente yo quiero insistir en el tema del derecho a la defensa. No estoy de acuerdo en la forma en la cual tú has interpretado el derecho de defensa, Carlos, y no estoy de acuerdo de manera realmente muy firme, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, en este caso el derecho de defensa no importa porque ya se verificó que hay una vulneración de un derecho fundamental. Precisamente, para poder verificar si es que existe o no la vulneración de un derecho, tiene que haber una evaluación integral de todos los aspectos relevantes del caso. Y la evaluación integral de todos los aspectos relevantes del caso requiere escuchar a todas las partes que están involucradas en el caso. Es decir, en un Estado de Derecho no se puede ordenar en una sentencia a una entidad, a un ministerio, a una persona, a una empresa que haga algo, si es que esa empresa no ha participado y no se ha podido defender en el proceso. Eso es un tema básico. Eso no se puede desconocer, ¿no es cierto? Si es que eso se desconoce, entonces, sin escucharte, ¿no es cierto? Sin reconocerte tu condición de ciudadano o una institución que tiene derechos, te ordeno cosas, independientemente de la información que tú tengas, de los argumentos que tú tengas. Eso es ya quizá una situación un poco autoritaria y no es exactamente compatible con los estándares de derechos fundamentales que debemos nosotros exigir. No es aceptable pasar por encima del derecho de defensa, pasar por encima de los derechos fundamentales de naturaleza procesal de las personas, ¿no? Yo creo que esto es, ¿no? Luego, yo creo que es importante también el tema de dónde se pone el límite, ¿no? Porque de buena fe nosotros podemos decir, bueno, de repente el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es que se va a autolimitar, ¿no? Va a ser muy responsable. De repente el TC solo va a hacer declaraciones genéricas, se va a permitir que las entidades sean las que las ejercen. Puede descansar la separación de poder tribunal que de repente no se va, ahora vemos las medidas pertinentes. ¿Cuáles son las medidas pertinentes? El TC está amenazando, pero ¿cómo va a concretar esa amenaza? ¿Es una amenaza de qué? ¿De multa? ¿Una amenaza simplemente de legislar? Si es que el Congreso no emite una ley, el TC se va a subrogar en el Congreso y va a emitir la ley. Eso es lo que se está diciendo. El TC dice así, ¿no? Ordeno X, Y, Z en el plazo de 6 meses. Caso contrario, tomaremos las medidas pertinentes, ¿no? Lo ha dicho muchas veces, pero nunca ha hecho efectiva su amenaza, porque el mismo Tribunal Constitucional en el fondo sabe que hacer eso
contravendría la separación de poderes, generaría una crisis probablemente política, generaría probablemente procedimientos de acusación constitucional, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional tiene que respetar la separación de poderes. Así funciona un país serio, un país con instituciones. De lo contrario, ¿hacia dónde vamos? Hacia un tribunal constitucional como el de Venezuela, que si el Congreso no le hace caso, entonces el TC se subroga en el lugar del Congreso y empieza a tomar acciones que le corresponden no al TC, sino al Congreso, ¿no? En las facultades de Derecho nos han vendido una vertiente, de verdad, un poco autoritaria del constitucionalismo. Y los peruanos que somos demócratas, que creemos en el Estado de Derecho, eso lo tenemos que denunciar. Es una responsabilidad que nosotros denunciamos eso. A nosotros nos han dicho que el Tribunal Constitucional es como si fuera el guardián supremo de la Constitución, el órgano del cierre, ¿no es cierto? Eso es mentira. No hay ningún órgano del cierre. En un Estado constitucional, lo que hay es equilibrio de poderes. No, el TC no tiene una relación jerárquica, no es un superior jerárquico de las otras entidades autónomas constitucionales en el Perú y de los poderes del Estado y los niveles de gobierno. Cada uno cuida la Constitución en ejercicio de sus competencias, en aplicación de la información que posee y desde su trinchera. El Tribunal Constitucional no tiene la competencia para arrogarse funciones que no son las suyas. El TC defiende la Constitución desde su ámbito y otras instituciones, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, las municipalidades, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, entre otras, defienden la Constitución desde sus atribuciones. Así funciona un Estado democrático, así funciona un Estado de Derecho. El TC no es un déspota ilustrado que puede hacer lo que quiera a través de mecanismos que el mismo TC introduce sin que estén previstos en ningún sitio. Eso es algo que no es, ¿no? E inclusive si nosotros revisamos ya los casos concretos, vamos a encontrar varios casos concretos donde han habido situaciones quizá un poco irregulares, ¿no? Quizá un poco cuestionables. Y quiero mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, en el expediente 617-2017 Amparo. En ese expediente, el Tribunal Constitucional emitió un estado de cosas inconstitucional, declaró un estado de cosas inconstitucional respecto de la pensión de viudez, ¿no es cierto? Y nosotros, yo entiendo que si el TC va a emitir una sentencia que va a causar efectos generales, erga omnes, igualito que una sentencia de inconstitucionalidad, la idea es que esta sentencia tiene que ser aceptada, aprobada por la mayoría de los magistrados del TC, ¿no es cierto? Es lógico. Si vamos a vincular a todos los poderes públicos, prácticamente emitir una sentencia normativa, lo lógico es que esa sentencia sea aprobada por la mayoría absoluta de los magistrados, como una sentencia de inconstitucionalidad, que por lo menos el Pleno participe. Pero en ese caso, 3 magistrados, una minoría de magistrados del TC, 3 magistrados declararon un estado de cosas inconstitucional. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Que una minoría de 3 emite una sentencia normativa con vocación de vincular a todos los poderes públicos. En vez de 130 congresistas, ni siquiera 7 magistrados del TC, sino 3 magistrados del TC. Eso no es aceptable. Luego, otro caso, el expediente 799-2014, Amparo. En ese caso, todo el proceso trataba acerca de si se instalaban o no se instalaban comisiones médicas en hospitales públicos. Participaba de salud, creo, como parte demandada. Pero allí el TC, ¿qué hizo? Emitió un estado de cosas inconstitucional que vinculaba a la ONP, que no había participado en el proceso. Es decir, lo que yo mencioné de la vulneración del derecho de defensa no es algo meramente teórico, sino que eso se ve en casos reales, ¿no? Luego también el caso que mencionaba Carlos, ¿no? Un caso bien interesante, el caso sobre lenguas originarias, que es el caso 889 de 2017 de Amparo. Ese es un caso muy, muy particular, es un caso muy interesante, porque es el ejemplo perfecto de cómo el estado de cosas inconstitucional puede realmente prestarse para jugarle una mala pasada al derecho procesal y al derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Yo los invito a todos ustedes a que lean el expediente completo, no la sentencia, sino el expediente completo. En la página web del TC pueden acceder al expediente completo. Este expediente no tiene nada que ver con lenguas originarias, no tiene nada que ver con el uso de las lenguas originarias, nada que ver. ¿De qué trata ese expediente? Era una señora
que vendía cosas en la calle y que la habían sacado de la calle. Era una sentencia, una demanda interpuesta a favor de los derechos fundamentales de libertad de comercio, libertad de empresa. De eso trataba el caso. Y en una frase de su demanda la señora dice, de repente a mí me están discriminando o de repente me han sacado de la calle porque no les gusta o me están despreciando porque yo soy mujer y soy quechua hablante. Pero ella en ningún momento dijo que no entendía el idioma castellano. En ningún momento se dijo en ese caso que había un problema de que ella no pudo defenderse en el proceso porque solamente hablaba quechua en español. Eso no está en el expediente. Sin embargo, el TC se valió de una frase de detalle y de esa frase jaló y se mandó con todo un rollo ideológico, sociológico. De repente tiene razón en el fondo, pero el tema de las lenguas originarias no tenía nada que ver en ese caso. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que resolver los casos que se someten a su consideración, no utilizar este tipo de figuras para emitir pronunciamientos políticos o ideológicos que no tienen nada que ver con los expedientes que se someten a consideración por razones de repente de publicidad o por razones de maximizar su poder. Eso no es un Estado de Derecho, así no debe funcionar el Tribunal Constitucional, y tenemos que señalarlo con toda claridad, ¿no? Entonces, por eso estoy acá, para dar mi posición. Muchas gracias por escucharme, perdón si me tardé un poco, y nada, encantado de estar acá. Gracias. Gracias. En relación a este último caso que mencionó doctor García, doctor Arias, no sé si tuviese algún comentario respecto a si es que acaso efectivamente hay un rol político por parte del Tribunal Constitucional o si es parte de su rol jurisdiccional. Sí, Gino. En cuanto a lo último que señaló Lucas, y en atención a respuesta a la pregunta que me has hecho, no podemos negar de que una Corte Constitucional tiene un corte político también. Un tribunal constitucional tiene, digamos, un aspecto netamente jurídico, pero también maneja un aspecto político. En el último caso de las lenguas originarias, tal vez pueda estar de acuerdo con Lucas en que el desarrollo del proceso no guarda relación con el mandato en el estado de cosas inconstitucional. Pero no nos podemos ceñir, pues, a un solo caso. No podemos hacer de una excepción la regla. En efecto, a lo mejor el Tribunal Constitucional, de manera errada, declaró ese estado de cosas inconstitucional, ese estado de cosas inconstitucional, cuando en el desarrollo del proceso no se cuestionó ni era objeto de controversia ello. Y el TC lo tomó como tal y lo declaró. Pero hay, y creo yo, tenemos que ver la figura de esta técnica jurídico-procesal en cuanto no a casos concretos, sino a la finalidad que tiene esa técnica, ¿no? Que es nada más y nada menos de garantizar derechos fundamentales. Nada más y nada menos que eso. Uno no puede gozar de un derecho fundamental si es que hay obstáculos sistemáticos, institucionales, que impiden el goce efectivo de esto. No es posible, no es posible. Entonces, si no es posible ello, y se advierte que hay una gran población que está en la misma situación o de amenaza o de vulneración de un derecho fundamental, en mi opinión, creo de que es rol de la Corte Constitucional o del Tribunal Constitucional de hacer uso de esta técnica, pero eso sí, no un uso en el que el Tribunal Constitucional, en el que el juez constitucional diseñe la política pública, porque ahí incurrimos en lo que Lucas dice, en una irrogación de competencias. El TC no es, pues, el órgano o no es el Poder Ejecutivo para que pueda hacer o pueda declarar una política pública o pueda hacer una ley como el Congreso. No lo es, definitivamente no lo es. Es un órgano constitucionalmente autónomo que no está en sus facultades, pero sí está en sus facultades. Advertir ahí donde esté la vulneración de un derecho fundamental, no para diseñar la política pública, sino para ordenar a los que les corresponde hacer la política pública, que esté existiendo este hecho, o esta serie de hechos, que no permiten el goce del derecho fundamental, como lo dije en mi primera participación, como una especie de gatillo únicamente, más no de formulación de la misma. Entonces, esa es mi respuesta, Gino, a la pregunta que me ha formulado. Muchas gracias, doctor García. No sé si tuviese algún último comentario sobre el particular. Sí, claro, que digamos a mí me gusta mucho
que pese a que han habido muchísimas discrepancias en este debate, también han habido coincidencias. Entonces yo creo que ambos estamos de acuerdo en que la aplicación del estado de cosas inconstitucionales en muchos casos es equivocado, ¿no? Y yo saludo realmente que Carlos coincida con la opinión que yo di respecto de la sentencia de lenguas originarias, la 799-2014 Amparo, donde yo realmente creo que, perdón, la 889-2017 Amparo, donde yo realmente creo que el TC no actuó de manera leal porque emitió un estado de cosas inconstitucional sobre un tema que no tenía nada que ver con la controversia sometida en el expediente, ¿no? Y yo el último mensaje que quiero dar es un poco el siguiente, que es que, a ver, dos últimos mensajes. Primer, último mensaje. Los derechos fundamentales no se pueden defender solo con la intervención del TC o solo con la intervención del Poder Judicial. El control jurisdiccional es una herramienta muy poderosa, pero no es una herramienta omnipotente. Hay cosas que los jueces no pueden hacer. Entonces, no es que porque los derechos fundamentales se están vulnerando, los jueces tienen que necesariamente hacer algo. Porque si, entonces, con ese argumento, los jueces podrían hacer todo y nos moveríamos hacia una situación de dictadura de los jueces. Los jueces tienen competencias establecidas en la Constitución, en la ley, resolver casos concretos, ¿no es cierto? Y tienen que acotarse a cumplir esas competencias. Los otros desafíos constitucionales serán afrontados y posiblemente resueltos por otras entidades públicas, por entidades privadas, por otro tipo de procesos. Pero no es que los jueces resuelven todo, ¿no? Eso es la primera idea, fuerza. Y la segunda idea, fuerza, es esta idea de que hay que desterrar esta idea equivocada de autonomía procesal. Los jueces no tienen la facultad de inventar figuras que no existen solamente porque las figuras les parecen novedosas, interesantes o nuevas. El juez no es un legislador. Así como estuvo mal inventar, por ejemplo, el recurso de agravio constitucional a favor de ejecución de sentencias, que el TC se lo inventó, así como el mago que saca el conejo del sombrero, así como estuvo mal que el TC invente, por ejemplo, el recurso de apelación per saltum, ¿no es cierto? Volándose la competencia de una instancia sin ningún fundamento normativo, legal ni de ningún tipo. También está mal esta figura del estado de cosas inconstitucionales. Los jueces no pueden actuar al margen de la ley. Esa es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado donde estamos sometidos al arbitrio de las personas. Esa es la diferencia clara. ¿Queremos un Estado donde manden las reglas o queremos un Estado donde mande la discreción de las personas? ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Muchas gracias, doctor Arias. Les agradezco el tiempo. Y de hecho que este debate va a ser muy útil para nosotros los estudiantes de Derecho que tenemos que tratar con estos temas con seriedad.